noches, queridos televidentes y radiovidentes de la FM 94.8 y también a los televidentes que nos ven a través de internet por la televisión online o www.canal 13 digital en un apartado que hay que dice televisión online 24 horas. A todos Gran Canaria, buenas noches. Hoy ni blanco ni negro vamos a tocar un tema que estamos de cumpleaños quizás no feliz para muchos y cumpleaños quizás feliz para algunos. Y digo esto porque no se extrañe de la felicidad, pues posiblemente ustedes van a decir que si vamos a hablar del espacio extraterrestre o algo así. No, esto está sucediendo en España y nos afecta a todos y a todas. Me refiero concretamente al análisis de los 2 años del gobierno del Estado de Rajoy. Y digo del Estado porque posiblemente de su propio Estado y no de todos los españoles. Así pues, vamos sin más a presentarles los contertulios que nos acompañan hoy para que nos den un resumen de cada uno. José Castellano, coordinador de Coalición Canaria en Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bienvenido. Germán Santana, coordinador insular de Izquierda Unida. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenido. José Eduardo Ramírez, concejal de Nueva Canaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Arcadio Domingo, analista político. Lo hemos tenido en otras ocasiones aquí y es un buen analista político. Buenas noches. Muy buenas noches y gracias por invitarme. Exactamente, es un honor para nosotros tenerlos a todos ustedes aquí para poder aclarar un poco cuál ha sido los efectos de este país o la valoración que usted puede hacer de este gobierno de Rajoy en estos 2 años que acaba de cumplir. Podemos comenzar por el orden de que hable don José Castellano, coordinador de Coalición Canaria por Las Palmas de Gran Canaria, y que nos diga cuál es su valoración un minuto antes de poder pasar a un vídeo. Don José Castellano, por favor. Bueno, pues yo empezaría porque este es el análisis de un gobierno en su plan B, porque presentaron un programa electoral con el que se presentaron a las elecciones y ganaron, que al día siguiente olvidaron y empezaron a hacer otro programa completamente distinto. Consecuencia de eso, pues estos 2 últimos años han sido un calvario. Han sido un calvario en el sentido de que se ha gobernado para la gran banca, para el gran poder financiero y en contra de los ciudadanos. Nos hemos gastado miles de millones en rescatar bancos y a los ciudadanos los hemos mandado a la calle porque ni siquiera le hemos dado una pequeña ayuda para escapar algunos meses de la hipoteca. A mí me parece que, por tanto, lo resumiría, si se trata de un primer minuto, en que este gobierno no ha gobernado para los ciudadanos, que este gobierno ha gobernado para el gran capital y el gran sistema financiero, se ha olvidado de las políticas sociales y nos ha colocado en esta situación en la que tenemos un 26% de paro a nivel nacional. En Canarias estamos en el 33 y pico, cerca del 34. Ha empezado a privatizar sanidad, ha empezado a recortar ampliamente la educación, ha cargado prácticamente los servicios sociales. Por lo tanto, los ciudadanos tienen poco que agradecer a este gobierno. Don Germán. Bueno, nosotros calificamos hace 2 años que entrábamos en el cuatrienio negro y hoy estamos hablando del primer bienio negro. El gobierno del Partido Popular es el gobierno de la Troika, el gobierno de los voceros de los que le planteaban el rescate. Eres también el que ha defendido la reducción de los derechos en múltiples aspectos, en aspectos como la reforma laboral, en aspectos como el salario, el desempleo. Es el gobierno del paro, el gobierno del desempleo, es el gobierno de la recesión económica, es el gobierno también de la pobreza. Nunca hemos tenido tantos pobres en este país, en esta comunidad, como en la actualidad.
y de hecho hoy salían unas cifras de paros que aumentaban todavía más los índices de pobreza que estamos sufriendo. Y además es un gobierno que ha gobernado para unos pocos, cosa que ya nosotros denunciamos hace 2 años que iba a ocurrir y efectivamente está ocurriendo. Y además es un gobierno en el que su legitimidad está puesta en duda, puesto que, como acaban de afirmar, presentó un programa electoral que ha incumplido sistemáticamente. Y no debemos olvidarnos también que es el gobierno de la corrupción, es el gobierno que trata de defender, por cierto, con el apoyo de algunos grupos hoy en el Parlamento, una ley de transparencia, cuando es el gobierno del caso Bárcenas, de la corrupción en Valencia, en Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera. Y es un gobierno que ha jugado además con las cartas marcadas, porque es un gobierno que mediante una financiación, digamos, no legitimada, sí, y sobre todo con una financiación diferente a la del resto de los partidos, ha propugnado estas medidas segregadoras, porque también es el gobierno de la segregación a nivel social y a nivel autonómico de este Estado. Y por cierto también es el gobierno que defendía a capa y espada la unidad de España, y hoy nuestro Estado está como nunca en el último siglo, con unas convulsiones territoriales que nunca se habían planteado hasta la actualidad. Gracias. Don José Eduardo, por favor. Muy bien, desde Nueva Canarias casi vamos a coincidir en este primer análisis con lo que se ha comentado. Nosotros calificamos estos 2 años, este es el gobierno del engaño masivo. Se engañó de manera masiva a los ciudadanos, sobre todo a los ciudadanos que les votaron. Ellos se presentaron con un programa electoral que, como bien se ha dicho, lo han incumplido entero. Yo me lo repasaba el otro día y solo vi una cosa que habían cumplido, que es que decían que iban a devolver los toros a Televisión Española. Es lo único que han cumplido de todo el programa electoral. De resto, han metido flagrantemente prácticamente en todo. Dijeron que iban a bajar los impuestos y los subieron. Dijeron que no iban a hacer recortes en educación y en sanidad, y han recortado en educación y en sanidad. Dijeron que no tocarían las pensiones y han tocado las pensiones. Han hecho una reforma laboral que para lo que ha servido es precisamente para facilitar al empresario poder echar a la gente. Para eso ha servido, para que todo el mundo sepa lo que es un ERE. Yo no creo que en España no haya nadie que no sepa lo que es un ERE. Ya hace 3 o 4 años posiblemente muy poquita gente sabía lo que era un ERE. Y hoy todo el mundo lo conoce porque lo ha vivido en sus carnes o porque conoce a alguien. Este es el gobierno, como se ha dicho, también de la corrupción. Es decir, estos 2 años de mandato han estado atravesados por el caso Gürtel, por el caso Bárcenas, por el caso Urdangarín, que también ha habido miembros del Partido Popular implicados en ello. Y el Partido Popular, el tratamiento que ha hecho de la corrupción, porque uno puede tener garbanzos negros dentro del partido político, pero el Partido Popular lo que ha hecho es torpedear, taparlo. El juez del caso Bárcenas tuvo que expulsar a los abogados del Partido Popular de la causa porque se dedicaban a entorpecer la investigación y no intentar aclararla. Y después, como último nivel, yo también hablaría de lo que ha afectado el gobierno de Rajoy a Canarias. Ha sido un gobierno de incumplimiento y de maltrato. Se han quitado las subvenciones para el agua desalada, se ha incumplido con el plan de empleo, que se ha eliminado absolutamente todo el dinero que había para el plan de empleo, se ha incumplido con el convenio de carreteras. Podemos hablar, por ejemplo, de la carretera de la Aldea, que está ahora tan en los medios de comunicación, y lo único que le ha interesado al gobierno central con respecto a Canarias es el tema del petróleo, que encima ni siquiera hay consenso y que creemos que es absolutamente negativo para los intereses y para el futuro de Canarias. Gracias, don Arcadio Domínguez. Bueno, yo creo que me toca a mí esta noche hacer aquí un poco de contrapunto. Nos pedía nuestro moderador una intervención breve, inicial, para luego entrar en el debate. Y bueno, ya he oído a los contertulios de esta mesa, ante la ausencia de ningún representante del Partido Popular, y tratando también de hacer... Don Arcadio, sí. Hemos invitado al Partido no, Popular, digo, no ha querido ver, a no ser que lo veamos por plasma, y yo por plasma no lo pongo aquí. De acuerdo. Usted. Yo lo que intento decir es que para que la tertulia sea un poco más, digamos, movida, pues voy a hacer el contrapunto esta noche. Y haciendo honor a la cabecera de este programa, usted nos pedía una breve, digamos, posición inicial, y yo digo, ni blanco ni negro. ¿Le gustó?
ni blanco ni negro. Más negro que blanco, vamos. No, lo digo, bueno, para estableciendo un guiño con su propio programa. ¿A usted le parece bien? A el mí me programa de parece, ahora? no, vamos a ver. A mí me parece, no, le voy a decir mi opinión seria y sincera. Como analista político, Claro, está intento evidentemente separarme, analizar. y ver el bosque completo, Sí. no las hojarascas. A nadie se le esconde la pérdida de soberanía que el gobierno español ha perdido desde hace ya muchos años, con el gobierno anterior, desde la época en la que nos metimos en Europa, y que en estos instantes, no ya en este gobierno, sino en el gobierno anterior, los últimos 4 años de José Luis Rodríguez Zapatero, pues ya se estaban gobernando con directivas europeas, directrices marcadas por la propia Unión Europea. Los famosos ajustes, recortes y las políticas, es verdad lo que decían mis contertulios hace un momento, se presentó en el 2011 con un programa electoral que luego no ha cumplido ninguno de las digamos, promesas que allí contenía, pero a ninguno de nosotros se nos esconde que efectivamente la mayor parte de las cuestiones que se han venido aprobando por el propio Congreso de los Diputados vienen dadas por una exigencia desde fuera de nuestro país. No voy a alargarme mucho más en este tema, luego tendremos oportunidad de volver al asunto, pero evidentemente la mayor parte de los acuerdos de gobierno en España, en Francia, en Italia, en Grecia, vienen de alguna manera teledirigidos por una situación financiera y económica muy complicada internacionalmente. Pero dirigido por los... Dirigidos por Europa, por la Unión Europea. O sea, yo lo que veo que Por está la dirigido Unión- por No, los mira, mercados. y si usted quiere que Pero yo... ya lo aclararemos luego. No, pues simplemente va a decir, y luego diré también en la tertulia de esta noche, que hay el poder político en España está muy repartido. No olvidemos que tenemos un Estado autonómico con 17 parlamentos y que, bueno, que alguien me ponga un ejemplo de uno de los 17 parlamentos donde se hayan tomado medidas distintas y que realmente le vaya bien a esa comunidad. Pues de 17 parlamentos que hay de las 17 autonomías, resulta que el Partido Popular tiene 15 y 2 están en manos con gobierno, están en manos con el Partido Socialista y Izquierda Unida, creo entender, excepto Extremadura, que se me han enderechizado un poco la izquierda de aquel... Se está complicando esto, ¿eh? Exacto, yo le digo la verdad, vamos a pasar a un vídeo Sí. para que veamos, porque es la opinión que dice el gobierno y prácticamente no sé si estamos todos de acuerdo. Vamos a vídeo, dentro vídeo por favor. Sesión de control en el Congreso el mismo día en que se llega al Ecuador de la legislatura, hace 2 años de las elecciones ganadas por Mariano Rajoy. El presidente ha defendido las reformas emprendidas por el Gobierno cuando el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, le ha reprochado las altas cifras de paro y el recorte de los derechos de los ciudadanos. No se crea empleo recortando la educación, no se crea empleo recortando la sanidad, la dependencia, recortando derechos laborales. No se crea empleo recortando la democracia o con pucherazos electorales como el que ayer trajo aquí la señora de Cospedal. Y no se crea empleo, señor Rajoy, y no se crea empleo con multas disparatadas, recortando la libertad de expresión o recortando la libertad de manifestación. Así, señor Rajoy, se recortan derechos. En realidad debe tener bastantes dificultades para aportar recetas porque en los últimos 4 años de su gobierno el desempleo en España aumentó en 3.400.000 españoles. Por tanto, sus recetas me temo que no valen. Al salir del Pleno, Rajoy ha hecho también un breve balance ante los periodistas en un mensaje que enviaba a los ciudadanos. Han sido, como todo el mundo sabe, 2 años muy intensos. Las cosas no eran fáciles, siguen sin serlo, pero creo que se ha trabajado bien y yo quiero darle las gracias a los españoles, porque sé que hay mucha gente que vive en momentos de dificultad.
nos hemos visto obligados a tomar decisiones y aparte de darle las gracias quiero decirle a todos los españoles que ahora ya las cosas están un poco mejor y que pueden tener la total y absoluta certeza que esta situación la vamos a superar. Rajoy ha dicho que seguirán las reformas, que ya se han empezado a sentar bases sólidas y que España volverá a ser lo que todos queremos en un plazo de tiempo no muy largo. Bueno, hemos visto el vídeo. Vamos, este hombre parece que vive en otro país, en otra galaxia, ya lo decía al principio, y el pueblo sigue comiendo en los comedores sociales, que son los contenedores de basura en todas las ciudades de España, y concretamente en Canarias. Simplemente por un paseo por la ciudad ya nos vemos a la gente comiendo en los comedores sociales y Cáritas. Bien, entonces yo traslado a ustedes para que ustedes puedan intervenir, preguntar, no preguntar o discutir, pero a ver qué le parece a usted las últimas declaraciones del señor Rajoy respecto a la libertad de expresión, que parece ser como se acumula un año que va a ser difícil porque va a haber más recortes, 35.000 millones, y además va a haber más movilización en la calle, y además esa movilización en la calle la quiere él controlar poniendo multas exageradas, y vamos, que en este país las libertades, que son derechos reconocidos en la Constitución española, los españoles que van a perder, como si fuera esto un país de tercer mundo, una dictadura, lo que sea. Bien, a ustedes, ¿quién quiere comenzar? Bueno, yo empezaría por aquello de que las cosas están mejor, ¿no? Que acaba de decir el presidente. Yo no sé con qué gafas está mirando lo que está ocurriendo. La realidad es que, como dije en mi primera intervención, estamos en Canarias en cerca del 34% del paro, en la península, en la media del Estado en el 26%, que según todos los datos de las organizaciones que se dedican a trabajar con la gente que lo está pasando peor, decimos que tenemos cerca de un 30% de pobreza severa, un 20 y tantos, y que cerca del 40% de la población está pasando unas estrecheces enormes. Por tanto, yo no sé dónde ven las mejorías. Los datos de paro siguen siendo los mismos. Los datos del último trimestre y del último mes significa que todavía hay más parados. Por tanto, yo la verdad es que lo que me parece es que hay que hacer un esfuerzo muy enorme para ver que las cosas están mejor. Me parece que no sé a quién pretende convencer cuando los ciudadanos lo están viviendo todos los días, ¿no? Me parece que podría ser un poquito más autocrítico el presidente del gobierno y valorar las dificultades en las que están los ciudadanos y contarnos qué programa tiene para estos 2 próximos años, si vamos a seguir con el plan B, con el programa oculto, igual que su financiación oculta, si vamos a seguir recortando las libertades. Estos días han puesto sobre la mesa esa famosa ley de seguridad ciudadana, que de seguridad ciudadana no tiene nada, se parece bastante más a aquella ley de vagos y maleantes, en el que todo el que estuviera en la calle era penalizado. Reuniones más de 3, ya era un escándalo. Y nos metían en las bombonas y ahí estábamos ya para el gobierno civil directo. Para el gobierno civil directo, un entrapalo. Yo quiero que se interrumpan y bueno, digan exactamente. ¿No? Vamos a ver, yo creo que ahora lo que nos está llamando, o lo que nos está convocando el Partido Popular, el gobierno del señor Rajoy. No solamente el señor Rajoy, sino todos los ministros dicen lo mismo. Sí, todo el gobierno del Partido Popular. Parece un gobierno de plasma. Sí, pues lo que nos está convocando ahora, hemos pasado 2 años de recortes de derechos y ahora nos están anticipando 2 años de recortes de derechos fundamentales. Fundamentales como por ejemplo el derecho a manifestación, el derecho de huelga que también se está cuestionando, o el derecho al aborto, que no es que se esté cuestionando, es que va a llegar al Congreso y lo van a echar para atrás. La verdad que esto parece una mala película de Regreso al Futuro 6, ¿no? Es decir, efectivamente estamos volviendo a 1968
en cuanto al régimen de libertades y también de derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Sí me gustaría comentar alguna cosa que se ha dicho, porque es verdad que el PP se excusa, y no solo el PP, el PSOE en su momento también, se excusaba en que, bueno, era lo que ordenaba Europa, era lo que había que hacer porque había que sacrificarse, porque no había otro camino. Bueno, pues que nos lo digan. Si nosotros hemos perdido soberanía y por tanto no tenemos derecho a una democracia, y una democracia implica decidir, capacidad para decidir, que nos lo digan directamente. Ellos cerrarán el Parlamento y los que creemos en una verdadera democracia y en conservar la soberanía, pues lucharemos para que ésta llegue. Yo creo que eso también es fundamental. Y hay otra cosa que creo que está sacando pecho el Partido Popular, que es en el último año o en los últimos 6 meses realmente, con respecto a la prima de riesgo, al descenso de la prima de riesgo. España va bien porque ha bajado la prima de riesgo. Claro, eso es contar solo la mitad de la verdad y por tanto es mentir. Lo que está ocurriendo es que desde el 26 de octubre, si no recuerdo mal, de 2012, el Banco Central Europeo, el presidente del Banco Central Europeo, amenazó con intervenir en los mercados. Y a partir de ese momento, justo al día siguiente de ese momento, bajó la prima de riesgo en España y bajó la prima de riesgo en todos los estados de la Unión Europea. Es decir, se debe a causas exógenas más que endógenas. ¿Y no cree usted, breve para que pase el otro compañero que quiera contestar, es que lo que pasa en este país actualmente es que España está en venta, en rebajas, y ahora las inversiones extranjeras, los grandes grupos especuladores que hay por ahí, por el mundo, vienen a España a comprar vivienda a la mitad de precio, a menos de la mitad de precio? ¿Es posible eso? Sí, creo que sí. Yo creo que es lo que está pasando, pero que la mejoría al ciudadano que está no tiene ninguna mejoría. La familia en su bolsillo tiene menos recursos para gastar y el crecimiento está cero, plano. Mire, el icono de estos 2 años del Partido Popular, yo lo he visto a 30 metros de este estudio. Usted decía que las personas han ido a comer a comedores, a Cáritas, y es verdad, son organizados en torno a bancos de alimentos, es verdad, pero yo a 20 metros de este estudio he visto como una persona de 40 años rebuscaba en el contenedor de la basura, y de esto no hace mucho, hace 1 semana y media, buscando un pan que estaba negro. Decía él, porque me acerqué, le pregunté, y decía que era para comer, que ese pan estaba bien y que de todas formas que no me preocupara porque él separaba la carne buena de la carne mala. Yo vi la carne que sacaba y le aseguro que yo no se la recomendaría ni a mi peor enemigo. No solamente hay personas mayores, de 40, 45, sino también jóvenes, en esos comedores sociales que yo hacía referencia al principio. Y es que no dan avío, Cáritas ni la Cruz Roja, que tiene algunos comedores, no dan avío a la gran pobreza que hay en este país actualmente. Y es una pena que este país haya ido para atrás con un gobierno del PP. Eso es lo único que saco yo en claro. Compañero, sí, una de las medidas... Se puede interrumpir, ¿eh? Perfecto. Ahora no, que voy a hablar yo. Sí. Una de las medallas que se pone el Partido Popular en estas últimas semanas, que cuando ellos hacen balance dicen: hemos conseguido que a España no se la intervenga. Si iba a intervenir a España y no se la ha intervenido. Pero claro, eso no casa con la otra parte del discurso. Tomamos decisiones porque nos obligan desde fuera. Entonces España es un país intervenido. Si nos están obligando, si les están obligando a tomar decisiones desde fuera, si han perdido soberanía, es porque España es un país intervenido. No ha sido intervenido a lo mejor como se intervino Grecia, pero indudablemente es un país intervenido. También en eso nos están engañando. Se agarran a la crisis para justificarlo todo. Decían que es que les faltaba información, que cuando llegaron al gobierno se encontraron con que el déficit era mayor del que les habían dicho, pero el déficit era mayor porque quienes mintieron fueron las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. La Comunidad Autónoma de Madrid y la Comunidad Autónoma de Valencia falsearon las cifras y efectivamente el déficit era mayor, pero porque sus propias comunidades autónomas mentían. Pero todo esto además es menos creíble cuando Rajoy decía en campaña electoral, y yo invito a la gente que se meta en YouTube y busque vídeos, y atacaba a Zapatero y le decía: porque es que Zapatero se pliega a lo que le dice Merkel y se pliega a lo que le dicen desde Europa, pero cuando yo gobierne yo me plantaré y no permitiré que me digan lo que tengo que hacer. Pues ha hecho exactamente lo que le dicen que haga, es lo que está haciendo, y además se justifica diciendo que es que no puede hacer otra cosa porque es que le obligan.
Y con el tema de la crisis están haciendo otras cosas que tienen que ver más con la ideología del Partido Popular y nada con la crisis, aprovechando la coyuntura de la crisis, que es, por ejemplo, la reforma educativa. Nada tiene que ver con la crisis. Volver a meter la religión en las aulas no tiene nada que ver con la crisis. No tiene nada que ver con la crisis potenciar la privatización de la educación. Eso no tiene nada que ver con la crisis. Privatizar muchísimos servicios, como también sanitarios, privatizar hospitales, no tiene nada que ver con la crisis. Tiene que ver con sus postulados ideológicos. Lo que pasa es que se están agarrando a la crisis para justificarlo. Acabar con la ley de la dependencia, el tema del aborto que se acaba de comentar aquí. ¿Qué tiene que ver eso con la crisis? ¿Qué tiene que ver con la crisis? La limitación de derechos de esta nueva norma que quieren aprobar, que lo único que protege no es a los ciudadanos, sino protege a los políticos, por lo menos a algunos políticos. A mí me molesta que me dedico a la política porque al final tenemos esa sensación de que somos una casta diferente a la que hay que proteger, porque esta es una norma que lo que busca es proteger a los políticos, sobre todo a los diputados que se sientan en el Congreso. No se va a poder la gente manifestar delante del Congreso de los Diputados. ¿En qué país se ha visto eso? Entonces, el señor Rajoy, a su entender, y al entender mío lo que estoy viendo, es que se ha plegado a lo que dice la Merkel, pero no solo a la Merkel, sino, yo le recuerdo que el 80% de los gobiernos europeos están en manos de la ultra y derecha. Ultra y derecha, digo ultra por decir algo, porque la mayoría de los gobiernos que están en Europa, que posiblemente vayan cayendo uno a uno, vayan cambiando de color político. Lo que sí es verdad, es un buen gobernante el que gobierna, que se ha presentado con un proyecto político, es buen gobernante para este país, que haya gobernado con el programa de la Merkel o de lo que le diga a Europa. Es independiente ese gobernante, llamámoslo Rajoy en estos momentos. No lo es, sobre todo porque presumió en campaña electoral y además atacaba a Zapatero precisamente por eso. Lo llamaba hombre de paja, político débil, que se pliega a lo que le Pues Zapatero no hizo ni... Bueno, no hizo en su última etapa sí es verdad. No, pero no llegó a tocar... Tocó algo, pero no todo, no era necesario. Sí. Inclusive yo no hay ningún representante del Partido Socialista aquí, pero el Partido Socialista en su última conferencia está más cerca del 15M que de las posturas. O sea, el Partido Socialista sí ha cambiado. Si algo sí renunciaron al final de la etapa de Zapatero, que anunciaba Rubalcaba, el socialismo ha vuelto, hemos vuelto, porque efectivamente durante un tiempito se marcharon. Sí, yo creo que el socialismo ha vuelto, pero sin Rubalcaba. A mí yo también espero que me toquen algunos minutos, ¿no? Por lo menos, sí, ¿no? A ver, yo respeto muchísimo los argumentos que mis compañeros de mesa están defendiendo en estos momentos, pero yo al mismo tiempo que les escucho con la máxima atención, intento también, como dije antes, levantar la mirada y hacer un poco de memoria. Y voy a usar precisamente el mismo razonamiento que decía ahora mismo José Eduardo con el tema de las mentiras, de la intervención y el tema de Zapatero. Yo no voy a defender, porque no me gustan cómo están sucediendo las cosas en estos momentos, no defiendo al actual gobierno y me parece que las cosas están mal. Yo eso, que quede claro. Y que se podrían hacer mejor, también, con toda seguridad. Ahora bien, hoy, justamente hoy, mientras estamos nosotros aquí celebrando esta amigable tertulia, el anterior presidente del gobierno de España, don José Luis Rodríguez Zapatero, está presentando un libro, su primer libro, y en el libro, justamente el tema de las mentiras, saca por primera vez, cosa que yo desconocía, pero que desconocíamos todos los españoles, una carta. Las cartas están de moda. Una carta, todo el mundo mandando esa carta. Sí, una carta que había recibido. Y recuerden ustedes también, a propósito de la memoria, cuando estaba ya la crisis por todos lados, él la seguía negando y que estábamos, en fin, reconoció tarde. Muy tarde. Y además no se implementaron las medidas a tiempo para atajar la que estaba cayendo, que empezó en Estados Unidos, como todo el mundo sabe, y luego arrasó por Europa. Esa es una realidad que si la queremos olvidar, la olvidamos, y si nos queremos referir solo a 2013, pues hablamos de 2013. Pero nos convocaba Nicolás para hablar de los 2 años, ¿no? ¿Vale también el comodín de los años anteriores o no vale? Sí, pues claro, porque la herencia recibida. Claro, es que no queda otro remedio. Es que no queda otro remedio. Pues eso dice Rajoy, que ha recibido esta herencia. Yo no lo creo así. ¿Cuántas entidades financieras tenía este país hace apenas 2 años? ¿Y cuántas tiene hoy? ¿Cuántas han caído en el camino?
¿Cuántas? Se han fusionado, ¿no? Sí, Se han caído. también han forzado la Se fusión. ha forzado la fusión y a pesar de todo, Yo sí creo. lo que sí está claro que acaba o va a salir en este Consejo de Ministros 30.000 millones más, que ya decíamos nosotros en anteriores comentarios, 30.000 millones más que pagan todos los ciudadanos, aparte de los 40 y tantos, cerca de 60.000 euros que lo va a pagar los ciudadanos. Y estos 30.000 que le dieron anteriormente por Claro. excedentes del fraude y tal igual, mire, se ha rescatado a la banca. A mí de ahí no me saca. Pero a los ciudadanos no se ha rescatado ni a uno. Pero es que Así que esa ha sido yo no le una interrumpo porque usted no, diga. Vamos a ver, yo tampoco quiero consumir demasiado tiempo, lo que pasa No, es, no, que, no. es que es difícil porque... Yo creo que hay un error en el análisis de primero, ¿no? Es decir, vamos a ver, aquí lo que sucede no es que el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Rajoy, sea dependiente de Alemania, de la Merkel. El problema, y en esto estoy de acuerdo, tanto con el gobierno del PSOE, con gobiernos anteriores, como con gobiernos mayoritarios en las autonomías en la actualidad, es que se están aplicando el mismo tipo, o parecido, el mismo no, parecidas políticas que defienden las posturas neoliberales. Ese es el kit de la cuestión. Es el kit de la cuestión en Europa, es el kit de la cuestión en el gobierno de España y es el kit de la cuestión en las autonomías. Luego, lo que tendremos que plantear a la ciudadanía, a los ciudadanos y a las ciudadanas, son nuevas políticas, diferentes a las neoliberales, y con una crítica a un sistema que nos está llevando por donde nos está llevando, porque, y no quiero malgastar las palabras, es decir, con una crítica al sistema capitalista. Y además, si me permite, fíjense la perversión de esas políticas neoliberales, porque estamos hablando, y yo también he hablado, de los trabajadores y de las trabajadoras, pero yo tengo que nombrar también lo que ha sufrido la crisis, los autónomos, las autónomas y las pequeñas empresas, ahogadas, asfixiadas por la falta de crédito, por la falta de dinero, de deuda pública, del dinero público que no llega a esas empresas. Miles de empresas, centenares de empresas, de miles de empresas están cerrando en este país porque las instituciones públicas son tan siquiera capaces de pagarle las deudas que tienen contraídas con ellos, a pesar del compromiso de pagarlas en un mes, que eso sabemos todo que es ciencia ficción. A la banca es un punto bueno, que digo, a la banca le ha interesado. Primero, lo sacan dinero de Europa, del Banco Europeo, al 0,50%, antes el 1%, y se lo vende a los países empobrecidos al 7, al 6 y al 4,5%. A Grecia llegó en una vez a dárselo al 20%. Entonces, ¿ustedes consideran que la banca se merece rescate? No, yo es que creo que Es que no está haciendo nada por la pequeña y media a mí me parece empresa. que en este discurso hay un gran peligro, ¿no? Claro. Es que parece, es decir, en estos momentos los ciudadanos hay un desánimo enorme porque les está llegando el mensaje que es que no se puede hacer otra cosa. Pero ¿qué hubiera pasado si esos 70.000 millones o 100.000 millones se hubieran empleado en crecimiento, en creación de empleo, y que cada cual que metió la pata, que metió la mano en el saco, que pague sus problemas? ¿Qué hubiera pasado en este país? Seguramente este país no tendría crisis ninguna. Sí, pero Hay otra manera de gobernar. No funciona así, Nicolás. Mira, a ver, No funciona, a ver, pues yo he habrá pensado- un gobierno yo he que se pensado- ponga ahí y lo mira, diga. Yo hace un tiempo, no hace meses nada más, estaba ese debate. ¿Qué habría pasado, por ejemplo, si a los bancos y cajas de ahorro se les deja caer, que digamos que no se les saca, no se les pone ese dinero para... Pues se ha engañado el banco. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado? Nosotros vivimos, el día de hoy no vivimos hoy solo, el día de hoy nos volvemos a volver, mañana será otro día, y ayer fue otro día, y si se hubiese tomado otro camino, ¿qué habría ocurrido? Pues no pasa nada porque No, se no, deja no, caer es un que banco y caen los accionistas y el banco. Yo no lo Nada sé, más, mire, pero no a caen mí- los ciudadanos. A mí me interesa Canarias, Oh, fundamentalmente. por Canarias, Canarias, tenemos la caja de ahorro de Tenerife y la caja de ahorro de Gran Canaria. Yo los mandaba a hacer puñetas, no vamos. voy a rehuir el debate. A mí me interesa Sí. mucho Canarias. Y a mí también. Y tenemos un gobierno aquí, bueno, un gobierno formado actualmente, del año 2011 para acá, por la propia Coalición Canaria y el Partido Socialista, ¿no? Con anterioridad estuvo gobernando Coalición Canaria con el Partido Popular. Y Pero el Partido Popular está castigando a esta autonomía y sin embargo a la autonomía de Castilla-La Mancha, un ejemplo, aquí nos han castigado y aquí nos quieren quitar más dinero, sobre 8.000 millones o algo así, no sé.
800 millones, perdón. Yo Más de recorte, o sea que el año que viene estaremos peor que este año. Por eso esta nueva ley, yo tengo que decirlo, la nueva ley que ya me parece la época Franco. Bueno, la derecha dice que la oveja vuelve a su redil. Me parece que la derecha ha vuelto a su redil de siempre, de toda la vida. Perdona, pero es que a veces yo me emociono. Lo que pasa es que estamos pasando el debate, Sí. se te va. El debate. Son muchas cuestiones las que uno quiere apuntar, y entonces en este momento concreto estamos aquí convocados para hablar de los 2 años actuales en España del gobierno español, que cambió de gobierno en el 2011. Pero es que yo creo que en estos momentos, en este debate, idéntico o muy parecido a este, está ocurriendo en Francia, con un gobierno de izquierda, con un presidente socialista que también hizo una campaña electoral fantástica, que ganó las elecciones y que no ha cumplido ni una sola de las promesas que hizo en campaña electoral. Hombre, un gobierno de izquierda, un gobierno de izquierdilla en todo caso, es decir, Bueno, un gobierno bueno, socialdemócrata, lo de socialista, pero igual que es al que PSOE le viene ya grande, ¿no? No porque lo diga yo, sino porque ellos han renunciado. Vuelvo a corregir la mesa, vamos a estar en lo que es Rajoy, no a... Pero la política, en cualquier caso, independientemente de los calificativos, las políticas que se emplean en Francia también son políticas neoliberales. Es decir, no estamos cambiando lo que decía antes. Es decir, no estamos cambiando realmente, no estamos proponiendo nada nuevo en los gobiernos que gobiernan en Europa en estos momentos, o en España en este momento. No estamos proponiendo una nueva política, una política diferente. Y que, por cierto, esa política no es utópica. Esa política ya se ha puesto en práctica con éxito, o al menos con cierto éxito, en países, por ejemplo, de América Latina, en donde están aplicando otras políticas con un crecimiento económico bastante elevado, creándose empleo. Hoy por hoy, que es una de las grandes tragedias de estos 2 años, nosotros hemos enviado al extranjero a 400.000 personas en España. Por cierto, estamos yendo a los países que antes venían a España, como por ejemplo Ecuador. Yo trabajo en la universidad y hay varios compañeros primeros de promoción que aquí no encuentran salida y encuentran trabajo en Ecuador, por ejemplo. Es decir, que otras políticas son posibles. Lo que hay que practicar son otro tipo de políticas. Sí. Yo en ese sentido vuelvo a insistir en lo que planteé antes. Es decir, es que se está vendiendo el discurso de que esta es una política global, de una crisis enorme de todo el orbe, y que jugamos obligados, y que Zapatero vendió, que lo vende en su libro, que entre otras cosas decidió dar un paso atrás porque no quería obedecer las políticas que le mandaban desde Bruselas, y yo creo que eso no es verdad, eso no es cierto. Es decir, el problema enorme es verdad que ha habido una crisis internacional y que por tanto todo está ligado, y que lo que hagamos en un sitio tienes que contemplar cómo van las cosas a nivel mundial. Pero es que me parece que lo que pasó es que cuando empezaron los análisis de esta situación, cuando se reunió el G13, cuando se reunió el G7, cuando se reunieron los grandes países del mundo y los grandes financieros, decidieron salvar los bancos. Decidieron salvar los bancos. Es decir, es verdad que eso parte desde ahí. Pero se podía haber hecho de otra manera. ¿Pero qué hizo Estados Unidos? Se hizo de otra manera. ¿Qué pasaría si hubiésemos dejado caer a Bankia? Pues que nos hubieses ahorrado 30 millones de pesetas. Si ese dinero, en vez de dárselo a Bankia, se lo hubiésemos dado a los pequeños y medianos empresarios que estaban pasando dificultades, para que pudieran afrontar sus deudas con los bancos. Si lo hubiésemos aportado en ayuda a los ciudadanos que estaban pasando apuros con la hipoteca, y le hubiésemos dicho, oye, mire, vamos a hacer 2 años págueme usted nada más que los intereses, cualquier medida, y nosotros lo aportamos aquí y usted me lo devuelve. Y hubiéramos creado una verdadera banca pública. Y eso, obvio, claro, entonces, es decir, es verdad que se podían haber hecho otras cosas. Esta medida a los ciudadanos nos ha servido para algo. No, para estar en 6 millones de parados, para estar en un 30% de pobreza, para estar llegando a fin de mes malamente. Y los bancos que salvamos
resulta que el año pasado tienen beneficios. Claro. Y que este año presumen tener beneficios superiores a los del año pasado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque cogen el dinero al 0,50% y ganan 7.6 puntos dejándoselo a los gobiernos. ¿Y sabe también por qué? Porque todos los que hemos trabajado con bancos o que hemos tenido por desgracia que acudir a los bancos, todas las personas del mundo mundial, tenemos al final que tenernos esa letra pequeña que el banco te coloca delante, que normalmente es por donde te la cuelan. Y aquí se le ha prestado dinero a los bancos y no se les ha puesto letra pequeña a ellos. Es decir, ¿qué es lo que ellos tenían que haber dado como contrapartida por todo el dinero que se les dio? Y no se les puso ninguna. Ninguna condición. Decía algo de Rajoy que era que iba a crecer. Nada, eso no es verdad. Usted es empresario, usted ha subido el crédito, le han quitado sus pólizas de crédito seguramente, le han quitado el dinero con el que usted se manejaba para poder subsistir con su empresa. Eso es lo que le está pasando a la mayoría de la gente. Y nadie ha dicho que se deje caer el sistema bancario. El problema es que para poder mantener el sistema bancario se puede hacer de dos maneras: devolviendo la deuda pública o devolviendo la deuda privada. Y quiero recordar que aunque nos están metiendo en la cabeza que el problema era la deuda pública, no es verdad, había más deuda privada que deuda pública. Lo que pasa es que se cobra mucho más rápido y antes la deuda pública, porque lo que se hace es, se vacía el Estado y se le da dinero a los bancos. Eso es lo que en otros países se hizo de manera diferente, se inyectó dinero en la economía. Políticas de estímulo. En otros países, como Estados Unidos. Obama en Estados Unidos, claro, que parece mentira que hay otra fórmula. Que tengamos que nombrar a Obama y que tengamos que nombrar a Estados Unidos, el país más liberal del mundo. Bueno, pues esta gente lo que hizo fue meter dinero en la economía a través de los trabajadores, invertir muchísimo dinero, y al final la gente, pues vía impuestos, repercute otra vez el dinero en los gobiernos y vuelve otra vez en el flujo circular de la renta, esa famosa que seguro que usted como profesor universitario sabrá explicar mejor, meter dinero para que vuelva a funcionar la economía. Y lo que se ha hecho en Europa es, vamos a dar el dinero al banco, la confianza que de los bancos suelten dinero para los ciudadanos. Pues no lo están haciendo. Está fracasando la forma de hacer las cosas en Europa. No, yo ya lo dije, no quiero repetirme, yo creo que realmente... bueno, pues no se repita. Dígame usted si le parece bien el tema de las pensiones. Porque esto de las pensiones, que dice que perdón, un segundo. Un segundo. Bueno, pues dígala y después hablamos de pensiones, porque los pensionistas están... Yo no conozco a ningún gobernante del mundo, y ya llevo unos cuantos años en este mundo. No conozco a ningún gobernante del mundo, ni de municipal hasta del Estado, del país que sea, que quiera fracasar y que quiera hacer políticas intencionadamente perversas para fastidiar a los conciudadanos. Pues yo conozco uno. Pero políticos equivocados. Yo conozco unos cuantos. Casi todo. No. Gente que se equivoca. No, entonces estamos ya llegando a un punto más, digamos... Yo conozco a uno, Rajoy. No, es que Rajoy no está fracasando, al contrario, tiene éxito en las propuestas que hizo, es decir, y en los intereses que defiende. Él está defendiendo los intereses de una minoría, de la minoría financiera a la que le hipoteca incluso los recursos del Estado para poder solventar la deuda privada que estaban comentando. Extraña estrategia la de defender a una minoría y alcanzar mayoría. No es contradictorio, no es contradictorio. No es contradictorio. Que si Rajoy se hubiese presentado con ese programa a las elecciones no hubiese salido. Es decir, él salió porque lo que nos prometió a los ciudadanos es que se leían los programas electorales. Los ciudadanos leían los programas electorales y por eso votaron. Claro. No es contradictorio, por eso digo que no es contradictorio. No se le dieron los programas electorales, pero sí las tres líneas básicas que repitió durante toda la campaña. Yo voy a bajar los impuestos, yo voy a defender la sanidad, yo me voy a enfrentar a Europa, yo voy a hacer... Eso lo oyó todo el mundo por televisión y por radio. ¿Y lo de las pensiones? Y lo de las pensiones, todo eso lo oyó todo el mundo por radio. Si él presenta como programa electoral lo que después hizo, no hubiese salido. Pagar los medicamentos, le voy a poner un dato. Él congela las pensiones en una ley que sacan ahora al 2%, al 0,5% seguro. Eso dice que lo tiene seguro todos los viejitos y viejitas de este país. Por debajo de lo que le dice a los pensionistas, aparte, le dice a los pensionistas, no, mire, usted tiene que pagar 10% o 8 euros al mes, al que no tiene el salario base de ese viuda o pensionista por debajo de los 600 euros, usted tiene que pagar 8 euros al mes.
le dice que en los hospitales va a tener que pagar su medicación. Dígame usted, por favor, díganme ustedes, si todo eso que estoy diciendo yo es asumible. Para mí es inconmensible. Pero estamos hablando de rebaja, pero ¿a quién nos engaña? Estamos de rebaja cuando a un pensionista le hace pagar las pensiones, que antes, ni en la época de Franco. En la época de Franco, el pensionista estaba libre. Eso sí, el que trabajaba, el que no trabajaba no tenía derecho a una pensión anual. Eso fue gracias a Felipe González. Y concretamente, una cosa que le voy a decir, el otro día haciendo una encuesta por estos 2 años, se ha visto que de los presidentes peor valorados, con el 6,2, era el señor Rajoy. Con el 38% era Felipe González y con el 28% era Adolfo Suárez. Y de ahí había una escala de valores que Aznar solamente obtuvo el 22%, o no, el 19%. Mucho me parece. No, pues tuvo 19%. En la encuesta que hizo, no un periódico muy radical, ¿no? Pues si se lo da la razón, a lo mejor varían todos los temas. Claro. Pero el Washington Post y después el señor Rajoy, asombrado, 6,2. ¿Por qué se acuerdan la gente de que Felipe González puso la enseñanza pública, puso la educación, o sea, sacó a todo el mundo con su tarjeta sanitaria, podía tener médico, medicinas pagas? Esto lo ha recortado, no me diga usted que no, hombre, no me diga usted que no. Y yo, que soy el moderador, pues yo soy afectado, pues me parece una sajada que un señor vaya a un hospital público, no como el rey, que vamos a un hospital privado y encima lo tenemos que pagar todos los españoles, vamos a un hospital público y nos sentamos allí en el hospital público o nos mueren allí en el pasillo, nos matan en el pasillo y encima viene a decir: usted que es crónico, tiene esta medicina del cáncer que tiene que tomarse, que vale 3 o 4 mil euros y tiene usted que pagar 10%. O se la cobran allí. Y no me diga que eso no es verdad, porque eso está ahí. Entonces, ¿esta gente va a ganar las elecciones? Perdone, yo creo que no. Pero es que esta no era la pregunta. No, pero que estamos hablando de Rajoy. Todo desagüisado, míralo por donde lo mire. No, pero yo no voy a Suecia, ni a Alemania, ni a Frankfurt, ni a Francia. Yo me voy aquí en España y en Canarias, lo que está pasando. Y no solo con la sanidad, el gobierno del Partido Popular ha roto con el principio de equidad, que es fundamental dentro de la sanidad, sino con el principio de universalidad, porque nos estamos olvidando también que le ha quitado el acceso a la sanidad a la colonia de inmigrantes que existe en este país. El problema de la igualdad también ha desaparecido. No fue un obispo que sacó ahí que la mujer tenía que ser muy sumisa en su casa y tal cual. Pues ese es el plan que nos lleva la derecha de este país. Yo no sé si es extrema derecha o centro derecha. Centro no lo es. Derechona que llamaban antes, ¿no? Yo estoy asombrado, y si yo estoy asombrado y yo veo por la calle y me siento en una cafetería y después estas encuestas, ¿quién las hizo? ¿Usted sabe? ¿Quién las hizo? Porque a mí me preguntaron, ¿a ti te preguntaron? A mí no, nunca. ¿A usted le ha preguntado? Yo he leído. Entonces, ¿dónde saca estas encuestas? Yo he leído un montón de encuestas. Hombre, yo creo que se ha ido al Partido Popular y le ha preguntado a toda la gente del Partido Popular. Vamos a ver, don Nicolás, usted antes me corrigió y uno le dice... Sí. No, en la pues, primera intervención, cuando sí. usted dice que había 15 gobiernos en España gobernados por el Partido Popular, a mí no me salen las cuentas porque... ¿Cuántos son? Pues, casi. Mira, si empezamos a ver el gobierno del PNV, el de Convergencia y Unión, el gobierno que tiene el suelo de Andalucía... Bueno, quítale 4, quítale 4. Y Asturias y Canarias, es decir, 5. Canarias, que yo sepa, es Coalición Canaria, ¿eh? Dice que Coalición Canaria media izquierda, pues... Quiero decir, que así en un repaso pues ha estado gobernando muchos años con el PP, ¿eh? De 17, hay por lo menos 5 o 6 que no son del Partido Popular, pero ese no era el asunto, ese no era el tema. El tema está en que yo creo, modestamente, que nosotros mismos tendríamos, porque claro, estamos en un medio de televisión, habrá mucha gente que está viéndonos y escuchándonos y tendrá una idea, pues estará más de acuerdo con lo que dice Pedro Castellano, con lo que dice Germán, con lo que dice José Eduardo, o con lo que usted dice también, y seguramente, pero la gente cuando va a valorar una cuestión tan compleja
complicada, como es lo que está sucediendo en tu alrededor, que en primer lugar es en tu municipio, luego es en tu isla, en tu comunidad, en el país y en el mundo. Estas cosas, por algo, pasan este tipo de cuestiones. Seguramente que soy el más torpe de la mesa, pero yo no creo que esto sea una cuestión de una perversidad calculada por parte de ningún gobierno para tenernos a todos sufriendo de esta manera tan tremenda. A mí no me parece que eso sea así. Que van mal las cosas, cualquiera lo sabe. Todo el mundo sabemos que las cosas se han ido complicando mucho. Lo que probablemente estamos partiendo, probablemente se partía de una gran mentira. O sea, España no estaba en la Champions League de la economía mundial, ni tampoco estábamos en unos estándares de bienestar social que eso nos hicieron creer. Seguramente que no es verdad. Y claro, este es el tema, que ahora mismo estamos en un momento donde se está revisando todo, se ha puesto patas arriba. Por cierto, que todo esto nace en Estados Unidos, en la crisis financiera esta internacional, que se propaga por toda Europa, que allí están todavía a ver cómo salen de aquel asunto, que el propio Obama, que entró... Intentan endeudarse más. Claro. Lo que busca, todo lo contrario de lo que se hace aquí. En Estados Unidos Obama está intentando endeudar más el país porque lo que quiere es inyectar más dinero a la economía. Y le está saliendo bien porque están bajando los niveles de paro. Le está saliendo bien de aquella manera porque tiene complicaciones importantes. Sí, pero entre determinados sectores. Pero una bronca política enorme. Claro, pero para sus ciudadanos. Pero para sus ciudadanos. De Estados Unidos se está oponiendo como gatos hacia arriba. Pero los ciudadanos mayoría los ciudadanos no. Sola en la Cámara. Le está costando mucho imponer esa política. Pero el hecho es que de momento lo está haciendo. Es decir, es la política, y además es paradójico, ¿no? Porque el país más neoliberal, que además fue el adalid de todas esas políticas en el mundo entero, resulta que ahora es el que apuesta por destinar el dinero público a fomentar la economía, a ayudar a que la economía vuelva a surgir, a endeudarse, y Europa, que históricamente se supone que ha sido más social en estas cosas y que tenía un gran estado del bienestar, pues ahora resulta que tiramos el estado del bienestar por la borda y le damos el dinero a los bancos. Me parece que es que, pero en ese sentido, incluso el banco, la Unión Europea reconoció que se equivocó, que esa política no había dado los resultados que ellos preveían. El gran problema que tenemos es que no la corrigen. Es decir, y para eso es necesario que los ciudadanos tomen conciencia de su poder en estas cosas y que seamos capaces de cambiar gobiernos, porque si seguimos manteniendo los gobiernos de tendencia más neoliberal de los últimos 50 años en toda Europa, difícilmente van a cambiar. También yo creo que, insisto con el tema del éxito, yo creo que las políticas del Partido Popular sí están teniendo éxito, y están teniendo éxito además claramente con grandes holdings, grandes empresas que además se convierten en sus donantes, y que por cierto tenemos ejemplos muy cercanos y recientes en Canarias a los que luego también se les indulta a, digamos, empresas que han participado en esas donaciones. Si por ejemplo me preguntan ¿qué empresas donan a Izquierda Unida Canaria? Yo les voy a decir que cero. Conozco las cuentas y cero. Aparte, no es que las conozca, es que las tienen en la página web de Izquierda Unida. Lo que quiero decir es que no es verdad que todas las organizaciones políticas se comporten por igual. Y que efectivamente unas favorecen los intereses que les son urgentes y que les son esenciales, y otras defienden otros completamente diferentes. Bien, ¿no le parecen a ustedes, breve para después pasar un resumen porque vamos ya un poco de tiempo? Vamos a ver, las encuestas nos dicen que en España los ricos son más ricos, los pobres somos más pobres, y entonces estas políticas que ha llevado el gobierno ha sido para enriquecer más a los ricos y empobrecer más a los pobres. Eso es lo que yo entiendo. El gobierno, tanto, bueno, el ex primer Rubalcaba, primer ministro, de vicepresidente y tal, en la campaña se presentó para subir los impuestos a los ricos. Aún si ganan más, pues que paguen más.
Y por lo visto el Partido Popular no quiere oír hablar de impuestos a los ricos, ni a las multinacionales que hace sus liquidaciones en otras fronteras al fisco porque les son más favorables y no cobran aquí y no cotizan aquí. Eso no cree usted que hay... Indemnizó a los que tenían puesto dinero en el extranjero diciéndole te perdono la deuda, se supone que entraron los miles de millones y los datos dicen que están cotizando al 1%. Señor. Y no entró nada, de lo que ellos dijeron que 800 iba... millones. La cuarta parte de lo que decía. Efectivamente. Y los datos de ahora, de la agencia tributaria, dice que la media de tributación de esos está en torno al 1%. Y eso es lo que no puede ser. Y hay otro factor además que también informa la agencia tributaria, es sobre el dinero negro, sobre el dinero que se está defraudando. Si nosotros como gobierno pusiésemos a una legión de inspectores de Hacienda, de inspectores fiscales, para acabar con ese fraude fiscal, la mayor parte de los recortes, creo recordar que hasta 70.000 millones de euros, si no recuerdo mal, se hubieran podido destinar a otras políticas. Es decir, que efectivamente que se gobierna para unos pocos. No es cierto que se gobierne para la mayoría. Es que efectivamente, cuando hablamos antes de alternativas, de que se pueden hacer otras cosas que no se están haciendo, de que esto que nos dicen es que hay que hacer esto porque no se puede hacer otra cosa, eso es falso. La persecución del fraude fiscal. Vivimos en unos países con un fraude fiscal amplísimo. Yo le pregunto a la gente que nos está viendo, nos está oyendo, ¿han ido a la gente que tiene la suerte de ir a médicos privados que les den una factura cuando se van de allí? Cuando salen del dentista les dan una factura, cuando salen del abogado les dan una factura, cuando les va el fontanero a casa les dan una factura. Hay muchísimo fraude de eso. Hay muchísimo fraude, que no se está persiguiendo, pero también las grandes fortunas, porque yo he estado leyendo en los últimos tiempos y conozco amigos, dice, que trabajan haciendo, dice, no, ahora se está persiguiendo el fraude, ¿sabes lo que se están haciendo? Se van a las bodas a controlar a los fotógrafos, a que si los del catering, a los chicos que se están ganando 4 perras ahí, a ver si les han dado de alta y tal, que me parece bien, pero a mí me parece que dedicar los inspectores de Hacienda a perseguir ese fraude, que al final es el menudeo del fraude, me parece muy bien que hay que perseguirlo, pero hay que ir a por las grandes empresas, las que defraudan de verdad, las que se están llevando el dinero a los paraísos fiscales. En eso vamos a estar de acuerdo. Pero no se está haciendo. Yo creo que efectivamente aquí hay una cuestión que a mí, cuando lo planteaba ahora Nicolás, me parece que este es un debate más interesante todavía que los 2 años de gobierno de un determinado personaje. Yo creo que el gran descubrimiento del siglo XX fue la clase media. La clase media, la creación de esas clases medias que empezaron a florecer por todos los países más desarrollados y que está ahora en peligro de desaparición. Los pobres son más pobres, los ricos son más ricos y se destruye la clase media. Eso es peligrosísimo. Pero ¿qué ha ocurrido en todo este tiempo? Es verdad que aquí ha habido una relajación económica bastante negativa para todo lo que estamos comentando, porque bueno, en España y de manera particular el fraude de ese menudeo que tú decías ahora, que si lo vamos sumando no es tan pequeño menudeo, donde resulta que las contabilidades B, por así decirlo, todo el que podía, o todo el que puede todavía hoy defrauda Hacienda, hace la declaración de la renta con el que puede. Yo nunca he podido hacerle trampa a Hacienda porque tengo un sueldo y lo mío es más claro que el agua. Pero hasta Cristina, la hija de todo el que puede, Ahora, que de manera importante hay que hacerlo con las grandes fortunas, con la gente que se lo está llevando crudo, porque a mí me duele muchísimo que efectivamente en este momento de tanta crisis hay gente que se están poniendo las botas, se están poniendo ricos, hay gente que se están favoreciendo de la crisis. Eso a mí me parece que es cruel. Y aparte que eso es también traicionar a su propio país, ¿no? Eso hay que meter mano a eso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Con el tema de los impuestos, no es solo que sean unos impuestos injustos, porque se trata desigualmente, se grava más a quien menos tiene y se perdona a los que más tienen. Es como Robin Hood al revés. Pero aparte de eso, también hay un otro tema que en referencia con los impuestos, que son la defensa que se hacen de los impuestos indirectos frente a los impuestos directos. Para que nos entiendan los televidentes, los impuestos directos
declaración de la renta, en donde sí el Estado puede gravar más a los que más tienen. Impuestos indirectos es, por ejemplo, la zona a nivel municipal, por ejemplo, la zona de parking de zonas azules, zonas verdes, que pagamos tanto los que vamos, como en mi caso, en un Volkswagen Polo, como los que van en Ferrari o como los que van en BMW o los que tienen 4 Ferraris y 4 BMW. Eso es injusto. Eso es injusto, efectivamente. Es decir, nosotros no estamos en contra de los impuestos en sí, lo que estamos en contra es de que se grave más a los que menos tienen y se grave menos, se perdone, como el cheque bebé que da que se da. Y hay otra cuestión además que eso no la verdad que me parece penoso, ¿no? Que esa política también es cierto que no solo lo ha hecho el Partido Popular. Aquí en Canarias tenemos la RIC, por ejemplo, en donde se paga un porcentaje impositivo muy pequeño. Sé que no es el tema del debate de hoy, pero eso hay que traerlo aquí, ¿eh? Hay que traerlo aquí, pero ya. Los impuestos, los empleados y además porque va a ser el debate durante todo el próximo año, ¿no? Y también posiblemente traigamos, si en ese país hay 4 o 5 millones de parados, casi 6, y todos estamos pasando hambre, seguramente ya habría una guerra, a no ser que haya mucho empleo sumergido, mucha economía sumergida, y ahí está posiblemente el dato del paro, que es más fácil ponerse en el paro y seguir trabajando y cobrar en B la factura del fontanero, la factura de la bañera, la factura del todo eso es verdad. Eso hay que corregir. Por eso tengo dos hijos que llevan 3 años en paro ahora mismo y que no consiguen ni en B. Y molesta mucho más cuando uno ve a este gobierno que es fuerte con los débiles y débil con los fuertes, cuando lo que más persigue es ese fraude pequeñito, es decir, van a por ese parado que un día hizo 4 chapucitas en casa de no sé qué, entonces a ese sí van a por él y lo castigan y además le quieren quitar el paro, porque hemos oído declaraciones de perseguir a aquellos que los desahuciados, a esa gente que al final lo que está haciendo es buscarse la vida, a eso sí se va, pero a las empresas del IBEX 35, que la mayoría tienen el dinero para esos fiscales, a esa gente no se le toca, eso es lo que no puede ser. Lo que hay que tener en cuenta es que este debate hubiera sido de 2 horas y hubiéramos debatido mucho más. Pero a ustedes, queridos televidentes, vamos a pasar a dar un minuto a cada contertulio de hoy para que haga su análisis final de lo que ha consistido este debate y lo que le piensa del gobierno a cada uno. Como antes empezó el señor Castellano, voy a empezar por la otra curva. Aquí, por el primer minuto el señor Castellano, que vuelva a empezar, y terminamos por Arcadio Domínguez, analista político, como pauta final. Entonces, señor Castellano, señor Santana y José Eduardo Ramírez. Entonces, pues sin más, tiene la palabra. Bueno, pues eso, para concluir, yo creo que nos ha faltado escuchar la defensa del PP de su programa. Yo creo que eso es un dato a destacar, es decir, ni siquiera son capaces de venir a defender lo que el gobierno que tienen en pie, porque es que les resulta muy dificilísimo explicar que se han saltado todo su programa electoral y que han hecho todo lo contrario, y que han favorecido enormemente a los más poderosos, han castigado crudamente a los que más débiles se encuentran en esta sociedad, y por tanto me parece que el análisis que podemos hacer en resumen del gobierno del PP es un gobierno que nos ha empobrecido más, que nos ha acercado al borde de la pobreza severa a muchos ciudadanos, que ha mandado a muchos ciudadanos a vivir en la calle porque han tenido que entregar su vivienda porque ni siquiera mantenían, que ha condenado al pequeño y mediano empresario a cerrar. Todavía hoy empiezo uno a pasar por las calles y te encuentras, yo digo, pues aguantarán hasta diciembre. Pues no, todavía hoy pequeños comercios cerrando porque han sido incapaces de aguantar la sequía financiera que antes planteábamos aquí, porque seguro que si algún banco les hubiese prestado una pequeña ayuda, hubiesen llegado a diciembre y hubiesen recuperado algo, poquito, porque los ciudadanos no pueden invertir si no tienen trabajo y si la economía no funciona. Por tanto, yo creo que hay que apostar por una estrategia nueva que fomente, que destine dinero a fomentar economía,
y que destine menos dinero a los bancos. Bien. Sí, nosotros pensamos que estamos ante un bienio negro, ante un bienio de pobreza, de desigualdad, de segregación, y además nos espera todavía 2 años funestos, ¿no? Pero nosotros creemos que, a pesar de que la lucha es desigual, que la lucha es entre David y Goliat, en recursos, en medios, también creemos, me van a permitir la licencia religiosa, en el libre albedrío. Y por tanto, la decisión es de ustedes, de los televidentes, de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y en esa decisión tendrán que optar por las mismas políticas que nos han conducido y nos están llevando al desastre, o por otro tipo de políticas. No lo sé. Para hacer el análisis de estos 2 años de Rajoy es irremediable también referirse al ministro canario que se sienta en ese Consejo de Gobierno. Alguien dijo cuando fue nombrado ministro que nos había tocado la lotería a los canarios. Yo creo que todavía estamos buscando a ver en qué nos ha tocado la lotería, qué nos ha beneficiado tener un canario sentado en el Consejo de Gobierno, porque todas las medidas que ha tomado el gobierno de Rajoy con respecto a Canarias son todas malas. A mí me gustaría que alguien me dijera, si hubiera alguien de particular, una sola medida que se ha tomado desde Madrid que haya sido buena para Canarias. Han eliminado todas las partidas para el plan de empleo. Estamos hablando de la comunidad autónoma, o una de las comunidades autónomas con más paro de todo el Estado, 0 euros al plan de empleo. Se han cargado el convenio de carreteras, que al fin y al cabo, además de que son infraestructuras necesarias, era inversión, era dinero también para contratar gente que construyera esas inversiones. Estamos muy por debajo de la media en inversión del resto del Estado, así como comunidades autónomas como Castilla-La Mancha o como Galicia o como Valencia se han visto beneficiadas en estos últimos presupuestos. Canarias, con más necesidades que todas ellas, no ha sido así. O por ejemplo, una cuestión que puede parecer anecdótica pero que también es muy clarificadora, la cuestión patética esta de volvernos a pedir el certificado de residencia para viajar, tener que irnos con el papel en la boca, que es una cosa tristísima. Como mensaje final, hay alternativas, esto se puede cambiar, no podemos conformar, quedan 2 años todavía para las elecciones. Hay que cambiar esto con el voto, hay otros partidos políticos que pueden hacer las cosas de manera diferente, de eso estoy absolutamente convencido, y mientras tanto, movilización ciudadana. La movilización da resultados, lo han demostrado las plataformas como por ejemplo la de Stop Desahucio u otras, que con movilización están cambiando las cosas, están haciendo que se discutan determinadas cuestiones, a veces con mayor o menor fortuna, pero por lo menos están colocando en las conversaciones de la gente. Por ejemplo, el tema de los desahucios ha sido la plataforma de Stop Desahucio la que ha hecho que todos estemos hablando de desahucios, que se hable de ese tipo de cuestiones. Es decir, la movilización, la calle, a pesar de las normas que nos quieren imponer, sirve para algo, y después cuando lleguen el día de las elecciones, con el voto. Sí, bueno, yo también voy a empezar por el final de José Eduardo. Me gusta, en fin, coger la ola, ¿verdad? Yo creo que los ciudadanos que nos están viendo y escuchando tienen la última palabra siempre, cada vez que hay una oportunidad para votar, y también en el día a día, como bien él decía, con expresar su punto de vista en las medidas que se están tomando. Pero lo que pasa es que la ciudadanía, yo no sé si algunas veces por agotamiento, otras veces por cansancio, otras veces porque no creen ni siquiera en los que están haciendo las convocatorias, no acude con esa fuerza que a priori parecería que merece la pena. Yo he estado en muchas manifestaciones contra la reforma laboral, la anterior y la actual, y la verdad es que ¿no ves tú que la movilización ciudadana en esta capital, hablamos de Las Palmas de Gran Canaria, sea adecuada a la importancia de su población, que tenemos una población cercana a los 400.000 habitantes? Hemos estado aquí 4 ciudadanos dando opiniones personales sobre la situación actual. Seguramente que si en vez de estos 4 usted hubiese traído otros 4, habrían sido otras opiniones distintas y otros 4, y en eso también está la diversidad y la libertad de opinar, ¿no? Yo estoy un poco asombrado, a pesar de que uno parece que la capacidad de asombro nunca se pierde, ¿no? Estoy asombrado porque resulta que hemos conocido recientemente, hace pocos días, cómo el vicepresidente de gobierno, el ministro de Economía del anterior presidente del gobierno, el señor Solbes, desvelaba, decía que él estaba incómodo en el gobierno y que además resulta que las medidas que él proponía pues no le fueron aceptadas, y parece ser que tuvo ahí su purgatorio también en ese gobierno. Probablemente dentro de algunos años, no lo sé, conoceremos
alguna explicación sobre las medidas que en estos momentos se están tomando. Esto es complicado, no es tan fácil, es complejo y yo creo que cada uno tiene que tratar de, primero que nada, pues yo creo que es importante ser honesto cada uno en su quehacer diario. Y a partir de aquí las cosas pueden empezar a mejorar. Y desde luego aprovechar las oportunidades que nos dan nuestras leyes y nuestro sistema político para mejorarlo. Bien, ustedes saben, como siempre, ¿no?, que estos debates de ni blanco ni negro es para posiblemente no crear opinión, sino que ustedes, con respecto a este debate, tengan su propia opinión y, en definitiva, son ustedes los que tienen este mensaje y ustedes son los últimos destinatarios de este programa Ni Blanco ni Negro. Por lo cuanto, nosotros lo que haremos es enriquecer de alguna forma o de otra el tema de su opinión, pero siempre la opinión del ciudadano, de nuestros televidentes, de nuestros radio oyentes y también todos los que nos ven por el Facebook, a través de YouTube, en el canal de Canal 13 Digital, pues ahí lo pueden consultar a partir de esta noche. De nuevo el programa lo pueden ver y oír. Yo decirle que estoy un poco apenado porque a mí, como español, como canario y como ciudadano del mundo, todas estas políticas neoliberales, a mí, como palabra que no me gustaría decir muy bien, lo voy a decir, me la suda. Y entonces yo espero que ustedes, pero vayan al momento que hay que ir a votar, sean conscientes que no nos podemos quedar en casa, de ninguna manera. Hay montones de partidos, aquí en la mesa los hay, y ustedes tienen que saber qué partidos son los que realmente benefician a la clase obrera, a la familia humilde, al pensionista, al ciudadano común de a pie. Y nada más, decirles a todos nuestros televidentes buenas noches y Gran Canaria. Buenas noches.